Vamos a comenzar y las personas que nos siguen por Facebook, quiero recordarles que todos los miércoles de 7:30 hasta las 9, de 7:30 a 8 oramos y de 8 a 9 damos el estudio bíblico. Estamos hablando sobre la fe hacia Dios. Y luego terminemos este tema, pues vamos a tocar otros temas, pero quiero que sepas que nos puedes escribir en vivo en Facebook. Puedes comentar, puedes preguntar. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, pues te puedes comunicar a través del Facebook. Más adelante también te voy a dar un P.O. Box si quieres escribirnos, quieres comunicarte con nosotros a través del correo, pues te vamos a dar un P.O. Box para que tú nos escribas si tienes alguna pregunta, alguna duda. Si estás estudiando en algún instituto, si estás estudiando en alguna escuela cristiana, universidad cristiana, y necesitas tutoría o aclarar alguna duda en cuanto a algún tema bíblico teológico, también puedes sentirte en la libertad de comunicarte conmigo, me escribes y ayudarte desde la perspectiva, ¿verdad? Pues ayudarte en cuanto no hacerte el trabajo ni hacer tus asignaciones, pero darte tutoría de los temas bíblicos y teológicos. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por estos momentos, Dios, donde tú nos permites compartir tu palabra, donde tú nos permites, Señor, disfrutar del tesoro que se encuentra en las Sagradas Escrituras, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, gracias por lo que aquí nos encontramos. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos puedan estar escuchando y viendo a través de los medios de Facebook o cualquier otro medio a través del internet. Te pido que seas tú glorificándote y que podamos ser de bendición, Señor, a todas esas personas que podamos alcanzar. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de la fe. La semana pasada discutimos unos ciertos versos bíblicos. Habíamos leído los versos claves de esta lección de la fe hacia Dios en Hebreos 11, en Romanos capítulo 10, en Mateo capítulo 17, en Romanos 1. También estuvimos hablando. Vamos a leer, Sabiel y Elena, vamos a leer la introducción, Elena, ¿qué tal si tú la lees? Esta es una progresión natural del arrepentimiento de obras muertas, mientras que nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, ahora nuestro foco de atención es Dios. Las obras muertas siempre interfieren en la fe hacia Dios. Tenemos que volvernos para capacitarnos en volvernos hacia. Tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. En efecto, cualquier cosa apartada de la fe en Dios está muerta. La fe en el contexto de esta verdad fundamental puede ser definida como tener confianza, certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio de confianza en lugar de en uno mismo en Él. Esto es muy importante porque la Biblia dice, lo habíamos leído la semana pasada en Hebreos, donde se decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Habíamos discutido que uno puede tener confianza, que uno puede tener fe. Incluso dijimos que todo el mundo cree en Dios. La gran mayoría de las personas creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, pues ahí involucra también lo que estamos hablando ahora, el arrepentimiento. El arrepentimiento básicamente no es otra cosa que sentir dolor en nuestros corazones, en nuestro ser, por una acción o por una conducta que hemos tenido. Entonces, cuando la palabra habla de arrepentimiento, de que la fe hacia Dios nos lleva a un arrepentimiento, nos está diciendo que esa fe hacia Dios nos lleva a sentir arrepentimiento y una conversión. ¿Qué significa esto? Que es dejar el camino en el que estábamos para tornarnos en el camino hacia Dios. Ese camino Dios no nos señala en las Sagradas Escrituras, ese camino Dios no nos señala en la Biblia. Entonces, obviamente, tener fe hacia Dios es tornar nuestra confianza a Él. Es decir, sabes que ya yo no puedo, y claro, nosotros nunca vamos a poder solos, ¿no? He tratado de solucionar mis problemas, he tratado de vivir una vida que me llene, plena, y no lo logro. Y la verdad es que la Biblia dice que apartados de Dios nada somos y nada podemos hacer. Entonces,
lo que está diciendo es que para nosotros poder experimentar la presencia de Dios, poder experimentar y sentir el gozo de la salvación, tenemos que tener fe hacia Él. No tan solo creer en Dios, creerle a Dios. Porque yo puedo decir, bueno, yo creo en Dios, pero no vivo la vida que a Dios le agrada, no vivo la vida que la palabra me demanda a mí que yo debo de vivir. Pues entonces yo estoy creyendo a Dios, pero no le estoy creyendo a Dios. Yo creo en Dios, pero no le creo a Él, porque no hago lo que Él me dice, no vivo como Él demanda que yo viva, no doblego mi voluntad, mi ser, quien soy yo, a lo que Él quiere. Y sí, simple y sencillamente, pues, como dijo Jesucristo en un momento dado, como dijo Dios al pueblo de Israel en un momento dado, Dios le dijo al pueblo de Israel en un momento dado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Sí, cálmala, porque se oye hasta acá, se oye en la grabación. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe en Dios? ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? ¿Cómo tú crees que nosotros podemos desarrollar la fe hacia Dios, Javier? Creyendo en Él. Esa es una, creyendo en Él. Otra cosa. Adorándolo a Él. Creyendo en Él, orando a Él. Adorándolo a Él. Adorándolo a Él. Eso es muy importante lo que vas a decir, porque la adoración a Dios no es otra cosa que, o en palabras simples, lo que significa adoración es darle el mayor loor, el mayor reconocimiento a aquel que lo merece por quien es y por lo que hace. Obviamente, entonces Dios demanda de nosotros que le adoremos. En otras palabras, Dios demanda del ser humano que el ser humano le sirva, le adore y que le rinda gloria solamente a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, que solamente Él la merece, porque Él es Dios. Entonces, en un momento dado, en el Evangelio de Juan registra la palabra que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que tales adoradores le adoren. ¿Por qué? Porque adorando a Dios, o en el proceso de adorar a Dios, de rendirle el honor a Dios, yo le rindo mi vida. Cuando yo le rindo mi vida, pues yo estoy reconociendo que sin Él nada soy y nada puedo hacer. Cuando yo le adoro y le sirvo, yo estoy reconociendo que Él tiene el control, que Él tiene mi vida en sus manos. Todo lo que es mi vida, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que pueda hacer o tener, está en las manos del Señor. Y yo, pues entonces confío en Él, le creo a Él. Independientemente de lo que pueda pasar en mi vida, yo le adoro a Él. Entonces, lo que tú dices es muy importante porque adorarle a Él implica también que no importando que las circunstancias sean adversas o sean negativas, mi fe está puesta en Él. No importa el problema que yo tenga, sea de salud, sea matrimonial, sea financiero, los problemas que le vienen a la vida a todo ser humano. Entonces, en ese proceso, yo también tengo que reconocer que Él es Dios y que solamente a Él le voy a servir. ¿Qué otra cosa? Elena. Repite la pregunta cuando estaba aquí. Que repita la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, Xavier? ¿Cómo podemos tener fe en Dios? ¿Cómo se desarrolla y cómo podemos mostrar la fe hacia Dios? ¿Cómo tener fe en Dios? Porque la fe hay que alimentarla. Claro, a través de la lectura de la palabra, de la oración, de una relación con Dios. Una relación con Dios, adorándole a Él. Y estábamos diciendo que adorarle a Él es de rendirle nuestra vida y rendirle, ¿verdad?, toda la gloria y todo lo honor, toda la honra, toda la pleitesía que Él merece, porque Él es Dios. Aquí hay unos puntos donde se habla y se menciona cómo se puede desarrollar la fe hacia Dios. ¿Sabes? ¿Quieres leer el primer punto? Ajá. Tener las actitudes mentales correctas. La fe es una persuasión. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa persuasión firme, creencia fuerte y bienvenida. La composición de la verdad de cualquier cosa
Timoteo 2, necesitamos darnos cuenta de la unibilidad de todo sin Dios. La fe lleva consigo una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Y necesitamos confesar estas actitudes. Tremendo. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar y mantener la fe hacia Dios? Bueno, nuestras actitudes deben ser correctas. La semana pasada nosotros decíamos que teníamos la doctrina, la palabra, la verdad, ¿verdad? La doctrina correcta en la palabra, pero que a veces no tenemos la actitud correcta hacia esa palabra. Pues entonces Dios demanda que tengamos una actitud correcta, tanto mentalmente como emocionalmente, hacia la palabra de Dios, hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que estar consciente de a quién yo estoy adorando, por qué yo lo estoy adorando, y entender y razonar que Él es el creador y que yo soy la criatura. Que yo no estoy por encima de Él, que nada ni nadie está por encima de Dios, sino que Él es el creador y que nosotros, su criatura, y todo lo creado depende de Él. Así que yo tengo que entender, número uno, que simple y sencillamente, pues Dios es Dios, Él es el Todopoderoso, y que si yo estoy, si yo existo, si yo vivo, si yo respiro, si yo tengo o dejo de tener, si yo vivo, como dice Pablo, o dejo de vivir, es por Él. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente, cuando nosotros vamos a razonar esto, pues dice, según lo que tú estabas leyendo, dice que nosotros tenemos que tener la convicción en relación a las verdades relacionadas a Dios y a las verdades que están plasmadas en la palabra de Dios, en relación a Dios, ¿no? Y en relación a cómo opera Dios con nosotros y quiénes somos nosotros y cómo debemos conducirnos hacia Dios. Lena, si quieres buscar 2 Timoteo 1:12, 1 Timoteo 1:12, y después busca Filipenses 2:5 al 8. Si tú nos estás viendo, también lo puedes compartir con nosotros. Si quieres escribirnos en vivo, puedes hacerlo. Ayúdame a saber. 2 Timoteo 1:12 y Filipenses 2:5 al 8. Yo tengo 2 Timoteo. Filipenses está más para atrás. Con calma, sin prisa. Mientras tanto, mientras buscamos estos dos versos bíblicos, mientras buscamos 2 Timoteo 1:12 y buscamos Filipenses 2:5 al 8, otro punto que debemos mencionar en relación a lo que es la fe hacia Dios y cómo desarrollar nuestra fe hacia Dios, y valga la redundancia, desarrollar nuestra fe hacia Dios tiene que ser, obviamente, todos los días. Tener relación con Él todos los días, tener intimidad con Dios todos los días. ¿Y a qué me refiero a tener intimidad? Pues mira, hablar con Dios, leer su palabra, congregarnos, estudiar su palabra como lo estamos haciendo aquí. Porque si no se cultiva una relación, pues ¿qué pasa con la relación? La relación se va, exactamente, se va perdiendo y llega el momento en que pues ya no hay comunicación, no hay diálogo, no hay una relación. Es bien importante que cultivemos nuestra fe, porque cultivando nuestra fe es cultivar la relación con Dios, tener relación con Dios, tener intimidad con Dios, tener una vida devocional con Dios todos los días. Y eso es bien importante. ¿Cuál tú tienes, Sabiel? Los dos. ¿Tienes los dos? Ok, Sabiel, léeme 2 Timoteo 1:12. Capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a que he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está bien así, está bien. Mira lo que está diciendo. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, al joven pastor Timoteo. Y Pablo dice que sabe a quién ha creído y que no se avergüenza. Pablo en otro lugar dice, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Pero él dice, porque él habla de un depósito, del depósito que ha sido puesto en él. Obviamente, está hablando de que Pablo fue alcanzado, Cristo se le revela, Cristo lo llama, Cristo le habla, Pablo tiene fe hacia Dios, se depositó en él una fe, se depositó en él salvación, se depositó en él una vida nueva,
mediante la experiencia que tuvo con Cristo y mediante su conversión. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé cuál es el depósito que ha sido puesto en mí. Nosotros cuando cultivamos nuestra fe y guardamos nuestra relación con Dios, vamos a tener la convicción y vamos a estar bien seguros de qué es lo que se nos ha sido dado, que es la fe para salvación, la fe del Evangelio, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? La palabra de vida, la palabra que puede salvar nuestras almas. Cuando nosotros entendemos qué es lo que ha sido depositado en nosotros, esa fe del Evangelio, nosotros la vamos a cuidar y la vamos a guardar, porque perder la fe, yo diría, perder la fe en Dios es como perder la salvación, ¿verdad? Porque si tú no tienes fe en Dios, tú no le crees a Dios, pues entonces ¿en qué vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? ¿Verdad? El mismo apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que esa fe salvífica y esa fe que nos acerca cada día a Dios, esa fe que nos insta, que nos invita, que nos impulsa a seguir cada día creyendo a Dios no importando las circunstancias, proviene del cielo. Pero para que esa fe sea fortalecida en nosotros, pues como decía ahorita, tenemos que tener relación. Pero tenemos que valorizar qué es lo que ha sido depositado en nosotros, tener claro qué es lo que ha sido depositado en nosotros, porque el no conocer qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el no conocer y entender lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, nos puede llevar al descuido de esa relación con Dios, nos puede llevar al descuido de nuestra salvación, nos puede llevar al descuido de esa fe que a fin de cuentas a quien beneficia es a nosotros. Lena, lee Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo, siendo Dios, se encarnó en un cuerpo, se humanizó y se humilló hasta la muerte de cruz, ¿cuánto más nosotros que somos las criaturas debemos humillarnos y debemos someternos a Dios? Y mire, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, y yo decía la semana pasada que nuestra fe no es ciega, nuestra fe está fundamentada y basada en la obra y persona de Jesucristo. Estamos mostrando confianza, estamos mostrando credibilidad hacia Dios. Estamos diciendo, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, por eso te sirvo. ¿Okay? El segundo aspecto, Lena. Darse cuenta de que la fe es sustancia y realidad. La fe no es la imaginación ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios esa cosa realmente existe y es tan buena como nuestra. Ajá. Hablando de la fe, Hebreos 11.1, como nuestra fe, que es lo que habla Hebreos 11.1, y números 23:19. A mí me gusta un pasaje mucho cuando Dios le dice al pueblo de Israel, a través del profeta, y le dice, dile al pueblo que mis pensamientos son pensamientos de bien y de buena voluntad. En otras palabras, debemos tener bien claro que nuestra fe hacia Dios lo que va a dar como resultado es la buena voluntad de Dios hacia nosotros. La buena voluntad hacia nosotros. Como dice aquí en la convicción, en lo que dice Hebreo, en la convicción de la verdad, por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios deposita en nosotros esa fe por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, creer y recibir lo que ya en el mundo espiritual Dios declaró para nosotros. Sea sanidad, sea un milagro de fe, sea salvación, sea milagro financiero, lo que sea que nosotros necesitemos, ya eso está realizado en el mundo espiritual. Solo que y lo recibimos, obviamente si lo creemos lo vamos a recibir,
El problema de nosotros, obviamente, es que somos seres humanos en que nos desesperamos. Y, por ahí hay un refrán que dice que el que espera, desespera. Entonces, la fe hacia Dios nos lleva a depender de Él. La fe hacia Dios nos lleva a esperar en Él. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer, eso es lo que muchas veces no estamos dispuestos, porque tenemos ciertas necesidades, tenemos necesidades de que Dios haga un milagro en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra finanza, en nuestra salud, ¿verdad? Pero la fe que tenemos hacia Dios dará resultado en el momento en que Dios entiende que es preciso y mejor para nosotros. Dios contesta y dará respuesta a nuestra fe cuando esa fe tiene propósito y es genuina. Cuando esa fe la ejercemos con el fin de honrar a Dios, darle gloria a Dios sobre todas las cosas. Así que volvemos a lo mismo, la fe procede de Dios, y especialmente la fe salvífica procede de Dios. El que nosotros podamos confiar, creer a Dios, servir a Dios, tener relación con Él, humillarnos, creerle, aunque las circunstancias nos digan que no, aunque nuestra carne diga que no, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir creyendo. Y esa palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad? La Biblia, son esas promesas que Dios ha dicho que va a cumplir en nosotros. Es esa esperanza de vida, es precisamente esa fe lo que nos mueve a nosotros que continuar el caminar, ¿verdad? El tercer punto dice, darse cuenta de que la fe es un don de Dios. No podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta creer. No es el resultado de una gimnasia mental. El Espíritu Santo debe poner la capacidad de creer a Dios dentro de nuestro corazón, como dice Efesios 2:8. En otras palabras, tenemos que entender que la fe proviene de ¿quién? De Dios. Y que no va a nacer en nosotros, ni va a traer resultados en nosotros porque nosotros hagamos un ejercicio, como dice aquí, un ejercicio mental. No. Si nosotros clavamos a Dios y nosotros nos humillamos a Dios en espíritu y en verdad, la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia. Si nosotros nos acercamos a Dios de una forma sincera, esa fe en nosotros va a ser fortalecida porque esa fe la puso el Espíritu Santo. Y va a ser fortalecida a través del Espíritu Santo, obviamente para guiarnos, obviamente para llevarnos al propósito de nuestras vidas. Y es bien importante que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito para con nosotros, que nosotros no estamos aquí porque salimos de la nada, porque fue un error, porque fue un ups, porque papi y mami lo planearon. No, estamos aquí si existimos, si vinimos a este mundo fue porque Dios desde la eternidad planeó que nosotros existiéramos, planeó que nosotros naciéramos con un propósito específico. En ese proceder, en nuestra vida, en nuestro caminar, debemos entonces acercarnos a Dios en fe, que Dios fortalezca nuestra fe y que nos haga entender cuál es el propósito de Él para con nosotros. No tan solo el propósito salvífico, no tan solo el propósito de salvarnos, no tan solo el propósito de que nosotros creamos nuestro corazón, confesemos con nuestros labios y lleguemos al cielo. Mientras llegamos al cielo, mientras partimos de esta tierra, o sea que Cristo venga por su iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios para conmigo? Yo siempre digo, soy de los que creo que Dios tiene dos propósitos fundamentales. Número uno, salvarte. Obviamente, librarte de la muerte eterna. Y número dos, que tú puedas ministrar esa salvación que Él te dio a ti y a otros. Ya sea que Dios te llame a un ministerio pastoral, evangelístico, tal vez que te haga un salmista, un cantante, un maestro, un pastor, un evangelista, un apóstol, no sé, lo que Dios quiera hacer contigo. Pero de alguna manera Dios te trajo para que tú fueses salvo, pero para que tú dejaras saber a los demás de esa salvación que tú experimentaste. Esto es como tú recibir una bendición y Dios dice, yo te doy esta bendición, pero yo quiero que tú la compartas con otros. Yo quiero que lo que yo te he dado a ti, por tu fe, yo quiero que tú la compartas. Dios te ha dado para que tú des, ¿verdad? Y obviamente que ese don, y la palabra dice que la salvación es don de Dios. La palabra don significa prácticamente un carisma, un regalo de parte de Dios. Quiere decir que tanto la salvación como la fe que Dios pone en nosotros para nosotros creer a su sacrificio viene de Dios. Es un don de Dios que es un don y es un regalo inmerecido
que nosotros no merecíamos, que nadie merece. Pero Dios en su misericordia pues le plació, ¿verdad?, salvarnos, poner fe en nosotros, acercarnos a Él, reconciliarnos con el Padre y que pudiéramos ser salvos para que entonces prediquemos esa salvación que a otros. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Lena, ¿no? Xavier, tampoco. Bien. Puede leer otro, Xavier. ¿Vale? La fe, el número 4. Okay. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. No puedes confiar en nadie que no conoces. Cuanto más conocemos a Dios y su felicidad, su amor, su carácter, sus caminos y lo grande que es, tanto más podemos confiar en Él. Ajá. Está borroso, ¿verdad? Él está en una base para la verdadera fe hacia Dios. Llegamos a conocer a Dios mientras que el Espíritu Santo nos da revelación de Él por las Escrituras y por revelación directa a nosotros en concordancia con la Escritura. Esto está reforzado por medio de las experiencias de la vida al tiempo que nosotros por fe demostramos a Dios. No podemos llegar nunca a conocer realmente a menos que hablemos con Él. Bien. Eso es bien importante. Y la primera oración que leíste fue: la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Nosotros no podemos decir cómo es una persona si no conocemos a esa persona. Es más, yo puedo ver una persona por primera vez y yo no puedo decir que conocí a esa persona. Es con el pasar del tiempo que se desarrolla una relación, una amistad, y yo puedo decir, bueno, yo conozco a fulana, conozco a fulano, conozco quién es fulano. Y es por el conocimiento, por lo que llegamos a conocer de esa persona, por lo que esa persona nos dice, por el comportamiento de esa persona, por lo que otros nos dicen, por nuestra experiencia con esa persona. Pero uno puede decir, bueno, esta persona es agradable, esta persona es desagradable, esta persona no es honesta, etc. Para nosotros poder conocer a Dios tenemos que ir a su palabra. Para nosotros conocer a Dios tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios dice quién es Él, cómo Él opera, qué Él hace, qué deja de hacer. ¿Ok? Y obviamente, a medida que vamos escudriñando la palabra, a medida que vamos leyendo en cuanto a Dios, porque la Biblia no tan solo habla de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablando de sí mismo. Es Dios hablándonos a nosotros del plan de salvación, del plan de redención, de la fe que Él nos ha dado para que nosotros podamos ser salvos. A medida que nosotros oramos, ayunamos y sobre todo estudiamos la palabra, vamos a conocer más a Dios. No tan solo vamos a conocer más a Dios a través del estudio de la palabra, sino que Dios va a comenzar a tratar con nosotros de una manera más personal. Dios puede ser que nos hable en sueños, que nos hable en visiones, que hable en nuestro corazón, que nos hable de forma audible, que nos hable en nuestra conciencia. Entonces, mientras más intimidamos con Dios, más nos acercamos a Dios, pero más Dios se acerca a nosotros. Entonces la palabra dice, por ejemplo, la Biblia dice que, hablando Dios, dice, yo me acerco a todo aquel que se acerca a mí, y yo honro a todo aquel que me honra. En otras palabras, si mi corazón está en la disposición de buscar a Dios, yo voy a encontrar a Dios. Si mi corazón está en la disposición de honrar a Dios, Dios me va a honrar y Dios se va a acercar a mí, se va a revelar a mí. No tan solo se va a revelar a mí, no tan solo me va a hablar, no tan solo me va a dar experiencias, ¿verdad? Y el privilegio de yo saber quién es Él y cómo lo opera. Vamos a tener el privilegio de poder ver a Dios haciendo en nuestras vidas lo que era imposible para nosotros. Vamos a poder ver a Dios obrando y operando a nuestro favor. La palabra ahí habla y dice que el que tocare se le abrirá, el que buscare hallará, en relación, ¿verdad?, a la salvación y en relación a la experiencia personal con Dios mediante el ejercicio de la intimidad, de la oración, del ayuno. ¿Okay? Esto es bien importante. Ese párrafo seguía leyendo, Xavier, lo puedes seguir leyendo en otra página. Es un modo maravilloso de llegar a conocer a Dios. La oración siempre manifiesta dos cosas:
primero, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea en voluntad de Dios. Y segundo, una confesión de nuestra total dependencia de Él. Recuerda, la fidelidad de Dios es grande y inagotable, eterna. Necesitamos comprometernos con su felicidad y necesitamos magnificar su fidelidad. Amén. Lo que está diciendo este párrafo es que la mejor manera nosotros podemos intimidar es la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Como dice aquí, la oración siempre manifiesta dos cosas. Primero, un deseo de nuestro corazón y verdadero, ¿verdad? De servir a Dios y de hacer su voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercándonos creyendo que Él está ahí, y obviamente en la disposición de rendirnos a Él, ¿verdad? De servirle, de darle nuestro corazón, darle nuestra mente, nuestros sentimientos, todo lo que yo soy, todo lo que yo tenga, todo lo que yo pueda hacer, alcanzar, ser o llegar a tener, rendirlo en las manos de Dios. En todo el sentido de la palabra, todo el sentido de la palabra, ¿ok? Y obviamente ese ejercicio de la oración, de la intimidad a través de la oración, pues nos va a llevar a serle fieles a Dios. ¿Por qué? Porque mientras más yo solidifico mi fe a través de la intimidad con Dios, eso me va a llevar a mí a guardarme más para Dios. Eso me va a llevar a mí a temerle más a Dios. Eso me va a llevar a mí a yo cambiar mi estilo de vida, a yo cambiar mi forma de ser, a yo querer ser más como Él es, ¿verdad? Y menos como yo soy. Por ahí un himno que dice, más de ti, menos de mí. Y no sé si es el mismo himno, pero dice, yo quiero menguar para que crezcas tú, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos acercamos a Dios en fe, creyendo que Él es en nosotros, haciendo lo que Él quiere y lo que es necesario que haga en nosotros, nuestra fe va a crecer de tal manera que nosotros no vamos a querer dejar a Dios, no vamos a querer dejar de tener relación, intimidad con Él, no vamos a querer dejar de servirle a Él, independientemente de lo que acontezca o pueda acontecer en nuestras vidas. Vamos a querer siempre estar abrazados a Dios, vamos a querer siempre estar experimentando su presencia, su fortaleza, su compañía diaria. Y aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, pero pues la Biblia dice que el que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva, que podemos sentir el gozo de la salvación. Y aun cuando no sintamos nada, Él prometió estar ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso también es fe. Señor, no te siento, no te escucho, pero aunque yo no te sienta, aunque yo no te escuche, aunque yo no te vea, yo sé que tú estás ahí. Y en un momento dado Dios se ha de manifestar a nosotros. ¿Por qué? Por la fe que ejercitamos hacia Él, porque le creemos a Él. Dice, la fe es una respuesta al oír. Dios comunica sus pensamientos por su palabra. Cuando nos habilita para oír lo que nos está diciendo por el Espíritu. Esto es lo que quiere decir básicamente que Dios nos habla a través de las Escrituras, ¿verdad? Siempre que oramos debemos tomar un tiempo para meditar en la palabra, en lo que leemos en la palabra, ¿okay? Esto debería crear en nosotros la respuesta de creer o ser persuadidos de lo que está diciendo, obviamente Dios, a través de la palabra, ¿no? A través de la verdad para nosotros, ¿okay? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, se lo habíamos discutido la semana pasada, pero es específicamente que la fe que se produce en nosotros, o que Dios produce en nosotros, la va a producir porque nosotros leamos y escuchemos la palabra. Romanos 10:17. Al confesar la palabra de fe que nos ha sido dada, ¿ok? Y mantenernos firmes en ella, y cuando sea apropiado actuar en ella, encontraremos el poder
creador de Dios, y obviamente Dios obrando en nuestras vidas a través de ¿qué? De su palabra, por medio de ella, ¿ok? Para llevar a cabo lo que ha sido prometido en nosotros, y no tan solo lo que ha sido prometido en nosotros, sino lo que Dios ha prometido que va a hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿ok? Así que nuestra fe se va a ejercitar, se va a alimentar por la palabra, pero vamos a poder escuchar a Dios por medio de la palabra, la lectura de la palabra. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante escudriñar la palabra, por eso es importante tomarse el tiempo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios nos habla, nos dirige, nos dice qué hacer, nos dice cómo dirigirnos, ¿ok? Dice, Jesús nos dice que por fe nada es imposible, ¿ok? Mateo 17:20, en otras palabras, el que tiene fe, para el que cree nada es imposible, ¿ok? Tener fe lleva consigo un cambio de solo apoyarse de una fuente de conocimiento, es decir, de los sentimientos, ¿ok? O depender de una fuente de conocimiento superior, es decir, conocimiento revelado. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe nos lleva no tan solo poner nuestra confianza en lo que nosotros podamos aprender día a día, sino que nos lleva también a poder vivir en base a nuestra experiencia con Dios. No tan solo por lo que yo pueda saber, sino por lo que Dios quiera y pueda hacer en mi diario vivir, aunque yo no sepa. ¿Por qué? Porque la fe trasciende, ¿verdad?, el conocimiento, ¿ok? El conocimiento. Repite prácticamente al final de este párrafo, dice, después la fe, la certeza, la confirmación, ¿ok? Entre paréntesis, el título de propiedad de lo que nosotros esperamos, la prueba de lo que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como hecho real lo que no es revelado a los sentidos. En otras palabras, la fe no es otra cosa que simple y sencillamente, por ejemplo, tú estás enfermo y te dices, ¿sabes qué? Yo estoy sano. Pero chicos, tú te ves mal, estoy sano. Creerlo, confesarlo y vivirlo, ¿ok? No negando tu realidad, no negando la realidad de que hay una enfermedad, no negando la realidad de que hay una necesidad. Pero si tu enfermedad, tu necesidad o tu crisis es real, más real es Dios y más poderoso es Dios que puede con esa crisis y con esa necesidad. Entonces, la fe me lleva a mí a creer que Dios es mayor que mi crisis, a creer que en Dios mi crisis está resuelta. Me lleva a vivir una vida de esperanza en Él, porque sé que en Él lo prometido ya está concedido. Es como si yo te pidiera un favor y tú me decías, Víctor, está hecho, no te preocupes. Pues entonces yo tengo la confianza de que tú digas que está hecho, pues ya se resolvió el problema. Pues aunque yo no lo vea, aunque yo no haya visto que tú hayas hecho una gestión para resolver mi problema, el hecho de que tú me digas ya está hecho, aunque no lo estoy viendo, me lleva a creer que está hecho. Entonces en Dios es lo mismo. Dios dice, ¿sabes qué? Ya está hecho. Es lo que espera de nosotros, es que confesemos que está hecho. Que creemos y esperemos. Exacto, que creemos y esperemos. Está hecho. Señor, yo no lo veo. Tranquilo que está hecho. Entonces, es tú confesarlo. Está hecho. Porque Dios dijo que está hecho, está hecho. Entonces, obviamente el enemigo de las almas va a utilizar cualquier estrategia, cualquier método, cualquier situación o herramienta para traer duda y para desviarnos de esa fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando nosotros tenemos fe, agradamos a Dios al punto en que provocamos a Dios a que haga algo. ¿Y qué es lo que trata de robarnos el enemigo? Esa fe. A través del desánimo, a través de la duda, a través de los problemas. ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a ir al estudio? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué? Si mira cómo es mi vida. No, pues entonces la palabra dice que declaremos las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe.
¿Ve? La palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, pues entonces vamos a declarar vida, vamos a declarar fe, vamos a declarar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios realizada en nuestra vida a favor nuestro. Entonces, prácticamente la fe nos lleva a creer lo que Dios ha dicho y a desechar las mentiras del diablo. El problema es que muchas veces nosotros los seres humanos le creemos más la mentira al diablo que la verdad a Dios. Entonces Dios nos está llevando a que le creamos más a su verdad y menos a la mentira del diablo, o que no le creamos nada a la mentira del diablo. ¿Ok? El último párrafo, ¿quién lo lee? El número 6. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Cuanto más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentamos de su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe, Dios también nos ha dado los dones de sanidad, milagros, los cuales deberían dirigirnos hacia Él y aumentar nuestra fe. El último dice, la fe crece al recordar la fidelidad experimentada. Claro, ¿por qué? Mientras más una persona te muestra a ti su favor, pues tú dices, pues yo puedo confiar en esta persona. ¿Ves? Te presté $100 y me los pagaste. Pues yo digo, pues cuando tú vengas a la próxima vez, pues te puedo prestar 200, ¿verdad? Y así, por un ejemplo, no tiene que ser eso. O una persona viene donde ti, te cuenta una situación y te dice, esto es entre tú y yo, esto es algo confidencial y tú te lo reservas. Pues esa persona va a confiar en ti. Entonces, a medida que nosotros experimentamos a Dios, obviamente nuestra confianza en Él va a aumentar. Claro, Dios nunca falla. Tenemos que tener claro que el hecho de que Dios no conteste una oración a favor nuestro no significa que no podamos confiar en Él, porque Dios sabe lo que nos conviene y Dios sabe lo que necesitamos. Dios no nos va a dar algo que nos vaya a hacer daño a nosotros o a los nuestros. ¿Ok? El párrafo de conclusión dice, la fe no es una actitud mental hacia los problemas. Es la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios de fe. Creó el universo por fe, Hebreos 11:3. La persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios ha recibido el potencial de la naturaleza de Dios. La naturaleza antigua de todo hombre es denominada por fuerzas o dominada por fuerzas negativas tales como el temor, la duda, la confusión, el error. Pero la naturaleza nueva es la naturaleza de Dios, que es creadora, trayendo orden en el caos. Génesis 1:2. Vida de la muerte, sanidad de la enfermedad, prosperidad de la pobreza, verdad del error y justicia del pecado. La fe es la expresión de esta nueva naturaleza, Romanos 1:17. La fe hacia Dios es el estilo de vida del discípulo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si nosotros hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en Dios, nuestra fe en el Señor, entonces, pues, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestras circunstancias cambiarán en un momento dado. ¿Ok? Y obviamente, en nuestro andar, en nuestro diario andar, en nuestro día a día, en nuestro aquí y ahora, vamos a tener que reflejar nuestra fe. No tan solo demostrarla, no tan solo reflejarla. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, y el oro se prueba en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber momentos en nuestras vidas que el enemigo nos va a atacar, obviamente. Que van a llegar problemas, ya sea que los busquemos, que llegaron. Y en otras ocasiones Dios va a permitir su actuación en nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Pero no tan solo para que sea probada, sino para que nuestra fe sea fortalecida y acrecentada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que fortalecer en la fe para vivir día a día y obviamente para poder llevar a cabo aquello que Dios nos ha llamado a hacer, en tanto que partimos con Él o Él viene por su iglesia. Pero tenemos que entender esto, Xavier, y todas las personas que nos pueden estar escuchando, que Dios nos ha llamado con dos propósitos fundamentales. Número uno, que seamos salvos. Número dos, que al experimentar esa salvación, hagamos a otros partícipes de esa salvación, de esa fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.
Así que la fe es algo que nosotros no podemos perder de perspectiva, no es algo que nosotros podamos darlo el lujo de perder. Un resumen de una aplicación que tenemos aquí es: número 1, el arrepentimiento de obras muertas es necesario para que la fe hacia Dios se desarrolle. En otras palabras, me voy a arrepentir de todo aquello pues que ha sido, que no ha honrado a Dios en mi vida. Me voy a arrepentir de todo aquello que he hecho que no es bueno, que no agrada a Dios y que no agrada o que no es saludable para mí ni para otros. Número dos, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que entender que para agradar a Dios y para que Dios se acerque a mí, yo no tengo que tener fe. Número 3, la fe es creer que lo que Dios ha dicho pasará. Confesar, declarar y vivir como aquello que Dios ha dicho es un hecho en tu vida. La fe lleva consigo el confiar en Dios más de lo que confiamos en nosotros mismos. ¿Ok? La fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del discípulo de Jesús. Porque una cosa es ser alumno y otra cosa es ser discípulo. El que es alumno coge una clase, pero el discípulo es aquel que hace lo que su maestro dice, que vive como su maestro vive y que sigue los pasos que su maestro da. Por eso que aquellos dos eran discípulos. Había muchos seguidores, pero aquellos eran discípulos. Y todo aquel que sigue al Señor conforme a su palabra es un discípulo de Él. Porque hace lo que el Señor declara en su palabra. No lo que yo pueda decir, no lo que yo pueda, lo que yo quiera, no con lo que un hombre, no lo que Cristo dice en su palabra, lo que la palabra de Dios dice. Si yo lo sigo, yo me convierto en un discípulo del Señor. ¿Ok? Obviamente, la fe proviene de Dios y nadie te la puede quitar a no ser que tú la entregues. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La fe crece a medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios. Queremos saber más de Dios, queremos aumentar nuestra fe. Vamos a estudiar más la palabra. Vamos a entrar más en el estudio de la palabra. Vamos a leer más la Biblia, aunque hayan cosas que no entendamos. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos dará entendimiento, iluminación, y la palabra dice que el que esté falto de sabiduría pídala a Dios, ¿verdad? Y que el Señor nos ilumina para entender la revelación escrita de su palabra, de la Biblia. Así que tenemos una responsabilidad y es hacer crecer nuestra fe, es poner en función nuestra fe para poder agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, Él como Padre nuestro celestial se va a sentir pues agradado también. Y esto es como pues cuando el hijo de uno hace algo bueno, uno se siente contento y uno lo quiere que recompensar. Pero cuando el hijo de uno hace algo malo, pues también hay que corregirlo. No significa que uno no lo ame, no significa que uno no lo quiera, pero hay que corregirlo para que salga del error. Así es Dios con nosotros. Cuando cometemos un error, Dios nos llama con cuerdas de amor y nos da una reprimenda, una exhortación. Pero cuando nosotros agradamos a Dios y exaltamos su nombre, Él es un Padre que se honra en sus hijos y nos bendice con su recompensa. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Elena, ¿cuál es el P.O. Box? Se me olvidó el P.O. Box. 5296. Nuestro P.O. Box es P.O. Box 5296, ¿verdad? Deltona, Florida 32725. Si nos quieres. 728. Perdón. Escríbemelo ahí para repetirlo porque se me va a ir. Semanalmente. ¿Ok? Ajá. P.O. Box 5296. P.O. Box 5296. Deltona, Florida 32728. Si nos quieres escribir, si tienes algún comentario, si nos quieres escribir con una petición de forma anónima o quieres identificarte, también lo podemos hacer. Vamos a estar orando por ti. Todas las personas que tenemos en Facebook, que son amistades nuestras en Facebook, que nos siguen en Facebook, el estudio bíblico, o ya sea grabado o en vivo, conéctate con nosotros todos los miércoles para que compartas el estudio de la palabra. Puedes escribir, puedes testearnos. Mi número telefónico es el 407-431-1815.
nos puedes testear, nos puedes preguntar, puedes aportar en el estudio, en la clase, vas a ser bienvenido. También, vuelvo y te repito, el P.O. Box 5296 del Tuna, Florida 32728, es un P.O. Box nuevo, por eso no lo sé de memoria. Pero escríbenos, queremos saber de ti. Y todos los domingos en la mañana estamos congregándonos en la iglesia, el taller del alfarero en East Colonia, los pastores Fabián y Damaris Ayala. Ya estamos dando un estudio sobre el Apocalipsis, estamos estudiando lo que es la escatología bíblica, así que te invitamos. Será hasta la próxima, vamos a orar. Únete con nosotros en oración. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder, Señor, compartir tu palabra con los hermanos aquí presentes y con aquellos hermanos que nos están viendo a través del internet o escuchando. Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo, Padre Celestial, cada familia, cada persona, cada hogar en que podamos llegar. Padre Celestial, te pedimos que nuestra fe sea fortalecida en ti, que nos ayude, Señor, y fortalezca nuestra fe para contigo, nuestro temor para contigo. Que tú fortalezcas en nosotros el deseo de adorarte, de servirte, de buscarte, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor, que en nosotros se afiance, Señor, el deseo y el anhelo y la confianza de buscarte día a día, de abrazarnos a ti día a día a través de la intimidad, Señor, y de una vida devocional genuina. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que seas tú glorificándote, que seas tú, Padre, obrando en sus vidas conforme a sus necesidades, pero sobre todo conforme a tu divina y perfecta voluntad. Si en algo te hemos ofendido, Señor, te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor, y pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros, que tu unción nunca falte y tu provisión, Señor, podamos experimentarla y verla. Y que nuestra vida, Señor, sea un acto de adoración agradable a ti. Que tú te honres, Señor, de quienes somos y de cómo vivimos el Evangelio. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima.